financiera como punto central de la reunión el día de hoy, ¿correcto? Primero comentar un poco como antecedentes. Nosotros estamos en nuestro país, nuestro querido país Perú, y hay una estadística bastante preocupante, ¿no? Con respecto al empresariado, sobre todo a la pequeña microempresa, ¿no? Según el Ministerio de Producción, sacó hace unos meses una estadística en la cual decía que la pequeña microempresa representa un porcentaje del 99.2% de las empresas. 99.2. Esto significa que gran parte del empresariado son pequeñas microempresas. Yo recuerdo hace 15 años atrás, este porcentaje estaba en 95, ahora está en 99. No sé en qué momento va a llegar casi al 100%, ¿no? Bueno, 99.2, eso significa que tenemos muchas pequeñas microempresas. Por eso se dice que Perú es un país de emprendedores. Es cierto, no calza, tiene mucha lógica, pero ya debemos avanzar un poco más. Por eso que el tema tiene que ver con la sostenibilidad y el crecimiento de la pequeña microempresa. También vamos a ver aquí como antecedentes de la información que estoy presentando, eh, cómo se representa a nivel del género, ¿no? Acá tenemos el hombre y la mujer, sobre todo la mujer que está avanzando a pasos agigantados, ¿no? Ya estamos una proporción de 66% varones de la pequeña microempresa y 33% de las damas, las mujeres, ¿no? Que también está creciendo este porcentaje y es muy importante su posición en las pequeñas microempresas también, que dice mucho de la preparación en estos últimos años también, ¿no? Eh, También acá podemos ver la representación a nivel de la micro, la pequeña y la mediana gran empresa también, el porcentaje que corresponde a cada una de estas. Y también aquí podemos ver en la edad en general, con respecto a la micro, pequeña y mediana y gran empresa, ¿no? Podemos ver que la microempresa, a ver, un ratito se movió. A ver, un ratito, perdón que mi computadora está que se mueve. Yo creo que dejó de presentar, ¿no? A ver, un segundito. Ujú. A ver, un segundito, perdón que se ha movido la computadora. Ya, ok, acá estoy. Ya, ahora sí. ¿No se ve? Ay, perdón. A ver, No se ve. ya, un ratito. A ver, agradeceré si me puede ayudar Cerceo, parece que no me deja compartir, me dice que pantalla no se puede compartir. Si me da acceso de repente como anfitrión o para yo poder hacer la presentación. Un momentito, profesor, un momentito. Ya, gracias. Bueno, mientras que ahorita lo arreglamos por tema del sistema, les comentaba que la posición de la pequeña microempresa, entonces,
en nuestro país ha crecido bastante, ¿no? Pero hay que darle las condiciones. Actualmente sabemos que dentro del entorno hay mucha inseguridad, que eso es un factor que no lo puede manejar una pequeña y microempresa, es un factor externo, indudablemente, ¿no? Así hay factores externos que hay que acondicionar, sobre todo en este país, para darle digamos, esas ventajas para que pueda desarrollarse, ¿no? La pequeña y microempresa. Entonces, hay que dar las condiciones. Yo creo que a nivel del Estado, si es que lo mira a la pequeña microempresa como una forma de poder llegar a tener un buen crecimiento del PBI, un nivel de la PEA de población económicamente activa, y por qué decir que esto ya dejaríamos no solamente de ser pequeñas microempresas, sino ya pensaríamos en lo que es el crecimiento de la sostenibilidad, que es lo que vamos a comentar el día de hoy, ¿no? A ver, vamos a ver si ya se arregló. Voy a intentar otra vez a ver si puedo subirlo. A ver, creo que ya se arregló. Luisa, si no, yo te mando la diapositiva mejor y si tú me ayudas a presentarlo, porque parece que no me acepta el... A ver, un ratito. De acuerdo, profesor. Envíenla. Se lo envío mejor ya, un ratito. Por favor, a mi número del CERCEO. Ya, ok. Ok, listo, Luisa, ya te lo envío. Bueno, entonces les comentaba, como antecedente, dentro de lo que es la pequeña microempresa, podemos ver que hay mucho que trabajar, ¿no? Sobre todo hay que planificar dentro de la gestión que ésta viene desarrollando. Entonces yo en esta presentación he querido dividir cuáles son las funciones básicas que toda empresa que maneja el aspecto financiero debe tomar en cuenta, ¿no? En una empresa en general, cuando se formaliza un negocio, cuando, cuando se formaliza un negocio, vamos a ver que acá había hecho una presentación como un mapa, como un mapeo de todo lo que está relacionado a una pequeña empresa, ¿no? Que maneja una serie de recursos, cuál es el objetivo, si tiene un producto o un servicio, etcétera, ¿no? También habíamos visto que dependiendo qué giro de negocio es una empresa dentro de sus operaciones, una empresa comercial, si es una empresa de servicios o si es una empresa industrial, ¿no? Una empresa comercial
hemos visto que es una empresa comercial que es la que compra, ¿no? La mercadería, la almacena, la distribuye y la vende, ¿no? Dentro de una cadena de suministro bastante identificada. Una empresa industrial, en cambio, esta cadena de suministros es mucho más amplia, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que compra materia prima, almacena la materia prima, entra por un proceso industrial, producto en proceso, producto terminado, almacén de producto terminado, y después ya viene la distribución y la venta, ¿no? Entonces, es importante que esto en una pequeña empresa identifique claramente esta cadena de suministro porque hay que darle valor al negocio y hay que hacerle un seguimiento y control, ¿no? Hay que hacer un seguimiento y control respectivamente. Entonces, cuando empezamos a hablar de las funciones que realiza una empresa, vamos a ver identificado 4 funciones, que es lo que vamos a conversar el día de hoy. ¿Ok? A ver, ahí está. Perfecto. A ver, vamos con la siguiente. Sí, pues puede ir pasando, por favor. La siguiente, pues se ha quedado en la presentación. Ah, ok, siga pasando, por favor. Adelante, 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 adelante. Adelante. Ya, aquí por ejemplo vamos a ver panorámicamente cómo se relaciona una empresa. Todo negocio debe tener un objetivo de trabajo que está dentro de su plan estratégico. Claramente tiene que conocer cuál es el objetivo principal, ¿no? Hemos dicho que siempre viene de la alta dirección un objetivo general. Ya las áreas de trabajo plantean sus objetivos específicos o secundarios. Y una empresa necesita una serie de recursos o elementos para poder hacer su gestión. Recursos humanos, materiales, tecnológicos, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los recursos más importantes que tiene la empresa es el recurso humano y otro recurso es el recurso financiero, que es el tema del día de hoy. Entonces, las empresas se clasifican por su actividad, pueden ser comerciales, industriales, de servicios, como le decía hace un momento, por su tamaño micro, pequeña, mediana y grande, y por su propiedad, pueden ser empresas públicas o empresas privadas. En algunos casos también son empresas mixtas, que significa que tiene accionariado público y accionariado privado, ¿no? El caso de Sedapal, que ustedes conocen, Sedapal, del alcantarillado de agua potable, es una empresa mixta, por ejemplo. Siguiente, por favor. Entonces, la formalización de una empresa tiene una serie de pasos, ¿correcto? En la que es importante que conozcan cuando se forma una persona natural, una persona jurídica. Siguiente, por favor. Entonces, acá hay un paso en la cual una persona jurídica, desde la búsqueda de los registros públicos,
cómo se encuentra, la salud, la persona en qué condiciones está, porque eso también repercuta en las finanzas personales. Siguiente, por favor. Las finanzas empresariales. Las finanzas empresariales, este concepto de finanzas empresariales, hemos dicho que es cómo administrar el dinero en una empresa. Siguiente, por favor. Y vamos a ver que lo hemos dividido en 4 funciones donde se va a basar esta presentación. Primero es buscar y captar el recurso económico. Segundo, cómo distribuyo el dinero, el recurso económico, lograr liquidez y generar valor. Entonces, estas 4 funciones o tareas que debe hacer cualquier persona que maneje las finanzas de una empresa, tiene que desarrollarla plenamente, eficientemente, porque si alguna de estas 4 funciones no la desarrollamos adecuadamente, se nos caen las finanzas en la empresa. Puede haber muchas funciones, pero estas son las 4 básicas que debe tener en cuenta. Vamos a ver una por una. La primera, siguiente, por favor. Cuando empezamos a ver cuáles son estas 4 funciones o tareas básicas, primero vamos a ver qué es el buscar y captar los recursos económicos. Una empresa que vende un producto o un servicio capta por las ventas o los ingresos que ésta genera. Siguiente, por favor. Y tenemos que ver que este buscar y captar dinero o recurso económico es identificarlos. Siguiente. Entonces vamos a ver aquí que primero toda empresa pequeña, mediana y grande, y sobre todo la pequeña y micro que me escuche, para crecer, tiene que hacer un planeamiento estratégico. Si no hacemos un planeamiento estratégico, entonces estamos caminando a ciegas, ¿correcto? Dentro de ese plan estratégico tenemos que tener la visión, la misión, analizar el entorno, tener estrategias, objetivos, estrategias y consumir recursos. Entonces, la declaratoria de la visión y misión es importantísimo que se debe tener cómo es la empresa hoy día y cómo quiere ser la empresa. Tiene que analizar el entorno, hacer investigación. Una empresa no necesariamente tiene que ser grande. Las grandes hacen investigación cada mes. Y una pequeña microempresa no lo hace ni siquiera una vez al año. Entonces, tenemos que hacer investigación de mercado, pequeña microempresa, sobre todo para saber cómo el mercado, porque el mercado está en constante cambio. Entonces, por eso es importante analizar. Y ¿sabe qué? Le voy a pasar un tips para la pequeña microempresa que me está escuchando. Porque me dirán, profesor, pero hacer una investigación de mercado cuesta, es cierto, cuesta miles de dólares hacer investigación. Pero una pequeña microempresa puede hacer un análisis, ¿saben cómo? Pregúntele a su cliente qué le pareció el producto, qué se puede mejorar. Esa retroalimentación cuesta 0 soles. Entonces tenemos que hacer investigación, eso es importante. A partir de ahí planteamos objetivos, hacemos estrategias y vemos cuántos recursos necesitamos. Siguiente. Entonces, esta estructura está aquí. La podemos ver claramente en el planeamiento estratégico, cómo se desarrolla en una empresa. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente, ya. Y acá tenemos, por ejemplo, otro punto importante en este primer punto de la búsqueda y captación de recursos económicos, es manejar la estructura de costos. Eso es importante. Todo negocio debe conocer, identificar cada costo de su empresa. Costos y gastos que no son iguales. No son iguales. ¿Correcto? Un costo es algo, desembolso que realiza la empresa que me va a generar un beneficio futuro. Una materia prima es un costo. La voy a transformar y voy a obtener un beneficio futuro. Un gasto, por ejemplo, es algo que es de soporte administrativo en el negocio. El pago al administrador, al contador general, son gastos que nos da un soporte importante en el negocio. Siguiente, por favor. Y entonces así nosotros podemos ver aquí este circuito, por ejemplo, cuando hacemos compras. Fíjense, hacemos compras, hacemos requerimientos,
de acuerdo a los bienes y servicios que necesita la empresa, buscamos cotizaciones de los proveedores y el proveedor que cumpla las condiciones de precio, condiciones de pago, calidad, etcétera, escogemos a ese proveedor, emitimos la orden de compra y ese proveedor envía la factura, su comprobante con los bienes a la empresa. Ingresa a la empresa, al almacén, y al almacén lo registramos para que los documentos pasen ya a la registro y a la contabilización para su pago. Entonces, es un circuito importante identificar a los proveedores porque son parte de esa estructura de costos y gastos de la empresa. Siguiente, por favor. Entonces, en el tema de la estructura de costos es muy amplio, por eso Cerceos tiene programas de especializaciones en costos, tiene programas de especializaciones en finanzas, porque ahí se ven cada uno de estos puntos de partida. Solamente para mencionar que dentro de los costos podemos encontrar los costos de fabricación, que significa la mano de obra, la materia prima y los costos indirectos de fabricación, o los costos de producción, incluido el costo de fabricación con los productos en proceso, y los costos de venta es el costo de producción más los productos terminados. ¡Wow! Entonces hay una serie de elementos importantes que tenemos que identificar en todo negocio. Por otro lado, las características de los costos fijos y costos variables, que se mantienen en el tiempo o varían de acuerdo, a la producción de cada empresa. Pero estos costos indirectos también, siguiente por favor, también vamos a ver que tiene acá fórmulas. Miren, acá están las fórmulas dentro de los costos. Este es el corazón de los costos que todo empresario debe conocer y manejar, por lo menos entender, si es que no lo opera, por lo menos entender de dónde viene cada uno de estos elementos del costo de fabricación, del costo de producción y del costo de venta final. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos otro elemento de los costos que es importante, que son los costos indirectos de fabricación. Acá tenemos otros costos importantes que son los costos indirectos de fabricación, que son los llamados CIF. Entendemos materia prima indirecta, mano de obra indirecta, la depreciación, los servicios básicos que se necesitan en planta, en producción, y los seguros también de planta y producción, porque hay que asegurar todos los bienes que tiene la empresa. Por eso es importante, ¿no? Entonces, miren cómo la gama de costos, que eso forma parte de la estructura de costos de la empresa y forma parte del manejo del recurso económico del negocio. Por eso es importante que todo pequeño microempresa debe conocer a detalle cada uno de sus costos. Siguiente, por favor. Otro punto importante también en el primer elemento de las funciones financieras es el manejo del presupuesto. Ojo, presupuesto, ¿no? Acá vamos a hacer una proyección y vamos a comparar con las cifras reales históricas. Primero se hace un plan de ventas. Entonces, si una empresa hace un plan de ventas para saber qué productos vamos a vender, qué cantidad de productos, a qué precio, qué tipo de productos y hasta qué clientes son los que vamos a vender. Eso tiene un plan de ventas. Además, un plan de ventas debe tener también el tema también estacionario en el tiempo. No es lo mismo vender helados en enero y febrero que vender helados en agosto. Entonces, también hay un tema estacionario importante en el plan de ventas. Este plan de ventas está todo lo que es la proyección de los ingresos de la empresa. Esto va a estar acompañado del presupuesto, el costo y los datos. Siguiente, por favor. Entonces, en esta primera parte de la función financiera, que estamos hablando de la búsqueda y captación de recurso económico, llega la parte del financiamiento. Cuando ya está ordenado mi plan estratégico, mi estructura de costos, mi presupuesto en una empresa, cuando ya está ordenado, ahora sí puedo ver cuánto necesito de dinero para la empresa. Entonces, aquí tengo que ver en el tema de lo que es el financiamiento. Me preguntan, profesor, ¿es bueno que la empresa se financie? Por supuesto, la empresa necesita financiarse para crecer. Correcto, yo necesito financiarme para comprar una máquina, necesito financiarme para comprar un almacén, necesito financiarme para comprar más mercadería, necesito financiarme, etcétera. Por eso es importante, pero tiene que ser con especificación para qué lo voy a necesitar. Y entonces yo tengo que ver un financiamiento de terceros, por ejemplo, un banco.
puedo financiar. También puedo financiar con un proveedor. ¿Sabían que también con un proveedor me puedo financiar cuando no lo pago al contado, si no me da crédito? Entonces, todo eso está dependiendo mucho del riesgo del negocio. Si anteriormente no he hecho la tarea de mi plan estratégico, de mi estructura de costos, de mi presupuesto, si no he hecho la tarea, entonces el riesgo de la empresa es alto. Si el riesgo de la empresa es alto, la tasa que me van a cobrar por financiamiento también es alto. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí viene lo que es la salud financiera del negocio. Tengo que demostrar que mi riesgo es bajo, que eso es una empresa segura, que es una empresa sostenible, que es una empresa que quiere crecer. Entonces aquí la tasa empieza a bajar a precios favorables. También hay otro financiamiento que es propio, digamos, del accionista también se ve ese tema. Entonces, uno puede optar por financiamiento. Siguiente, por favor. Entonces, ese tema de financiamiento es importante. Vamos con la segunda función que debe cumplir dentro del ámbito de la gestión financiera estratégica. Distribuir. Ya tengo el dinero, ya tengo la plata, como el cuy mágico, ya tengo la plata, ya tengo la plata. Ahora, ¿qué hago? Entonces tengo que ver cómo distribuyo eficientemente el recurso económico. Vamos a asignar los fondos disponibles de manera óptima para maximizar y tener un rendimiento. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver que el presupuesto indudablemente ahora se tiene que cumplir. Por eso es que muchas empresas piensan que el presupuesto es solamente formalidad. Están equivocados. El presupuesto tiene un plan de ventas, tiene ingresos, costos, hay que hacer seguimiento. Entonces tenemos que optimizar los recursos porque el dinero es limitado y es caro. Es limitado y es caro el dinero. Por eso que tenemos que ver cómo lo utilizamos adecuadamente. También aquí tenemos que utilizar indicadores para ver si el presupuesto que estamos haciendo se está cumpliendo. Si yo tengo que vender 100 productos el próximo mes, tengo que vender 100 y se vende 80, tengo que ver algunas medidas de restricciones. ¿Por qué se vendió 80? Porque tengo que llegar a cubrir esto. Entonces, tenemos que maximizar el resto de los recursos. Siguiente, por favor. Entonces, es importante en esta parte de la distribución eficiente de los recursos que se tomen en cuenta en la empresa. Siguiente, por favor. ¿Correcto? Siguiente, siguiente. Bien, el tercer elemento importante dentro de las funciones financieras es la liquidez. Creo que eso está clarísimo, ¿no? Una empresa tiene que tener liquidez, capacidad de pago. Ya tengo el dinero, ya lo distribuí, entonces yo tengo que tener capacidad para pagar a los trabajadores, para pagar proveedores, para pagar al banco, para pagar mis impuestos, etcétera. Entonces la palabra liquidez es capacidad que tiene la empresa para pagar sus obligaciones. Entonces aquí tenemos que hacer, siguiente por favor, tenemos que utilizar una serie de herramientas. Por ejemplo, un flujo de caja. Uno que maneja finanzas en una empresa que tiene que ver la liquidez, tiene necesariamente que contar con un flujo de caja proyectado, porque me va a permitir saber cómo me estoy desenvolviendo con el manejo óptimo del dinero, del recurso financiero. ¿Correcto? Como una persona respira, necesita aire para vivir. Si se le va el aire, se desmaya. Si no tiene aire, se puede morir una persona. Una empresa es lo mismo. Si una empresa no tiene dinero, la liquidez inmediata se retrasa, entonces entramos en un problema de que no tiene liquidez. Si una empresa no tiene liquidez por muchos meses o un año, puede quebrar, ¿no? Entonces aquí es importante en la parte de la liquidez que todo negocio conozca, realizar un flujo de caja proyectado para ver las obligaciones que ésta va a enfrentar. También es importante revisar sus estados financieros, su balance general o estado de situación financiera con respecto a la liquidez. Entonces, la liquidez me va a llevar a mantener una solvencia también en el tiempo. Fíjense que hay dos palabras importantes, liquidez y solvencia. La liquidez es capacidad de pago de corto plazo. La solvencia, la capacidad de pago de largo plazo. Entonces yo tengo que tener primero liquidez y después voy a tener solvencia. Siguiente. El cuarto y último función que debe tener la parte financiera, cuando ya tengo el recurso económico, cuando ya he distribuido óptimamente recursos y cuando he logrado liquidez
que la capacidad de pagar mis obligaciones en corto plazo, viene la cuarta función, que tiene que ver ahora sí, a crecer, se ha dicho, generar valor a la empresa, generar valor. Esto se va a dar en el mediano y largo plazo. Esto no se puede lograr inmediato, es imposible. Una empresa no puede crecer de un día para otro, tiene que hacer las bases. Es como un edificio. Si tengo que construir, hacer mis bases y después el edificio va a crecer encima de la base. Pero si no tengo buenas bases, el edificio se puede caer. Entonces aquí ya viene la parte de lo que es crecer, generar valor a la empresa. Y aquí, siguiente por favor, y aquí vamos a ver que la empresa va a tener que plantear estrategias para crecer, estrategias. Y estas estrategias, y aquí podemos citar diferentes autores, de gurús, de estrategas, como el profesor Michael Porter, como el profesor Kotler, y así podemos ver como el profesor Peter Drucker, y así hay muchos gurús y así hay muchos gurús de la parte estratégica que nos va a ayudar a crecer como negocio. Si hablamos de Michael Porter, de las 5 fuerzas de Porter, de las genéricas de Porter, de liderazgo en costo, de la diferenciación, bueno, tenemos muchos temas que revisar en temas de estrategias. También hay estrategias del profesor Kotler que tiene que ver con el tema competitivo también. Hay estrategias de crecimiento para diversificar el negocio, etcétera. La marca, precios. Y entramos a ver estrategias también de las áreas, de los departamentos de cada empresa. Hay estrategias de recursos humanos, hay estrategias de ventas, hay estrategias de publicidad, hay estrategias de precios, etcétera. Entonces aquí entramos ya a aplicar las estrategias en los negocios. Siguiente, por favor. Entonces, este tema de la generación de valor también tenemos que medirlo en el crecimiento. Tenemos que hacer inversiones, podemos endeudarnos, podemos evaluar proyectos, podemos hacer indicadores de rendimiento, de rentabilidad, de ROA, ROE, podemos ver evaluación de proyectos, de valor actual neto, de la tasa interna de retorno, de RBC, relación beneficio-costo, PRD, periodos de recuperación. ¿Qué tiempo recupero la inversión de un negocio? O sea, ya entramos ya a la parte ya de la finanza de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces aquí tenemos que ver, crear plan de crecimiento sostenible y rentable en los negocios. Entonces, aquí hay programas en Cerceo que tienen que ver con programas de especialización en finanzas, donde se ve todos estos temas, bueno, más detallado, donde se va precisando indudablemente pues cómo se hace una inversión, cómo se hace un proyecto de inversión, qué indicadores se pueden tomar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información de generación de valor se va a ir dando paulatinamente como la empresa se va dando esa sostenibilidad y ese crecimiento en el tiempo. Siguiente. Bueno, entonces, esto es justamente lo que quería conversar con ustedes, con el tema de lo que es la gestión financiera como estratégica. Yo me baso básicamente en 4 puntos importantes, repito. Primero, cómo captar el recurso económico. El segundo, cómo distribuir el recurso económico. El tercero, la liquidación, siempre la capacidad que debe tener una empresa. Y por cuarto, cómo generar valor en el tiempo. Yo creo que toda empresa pequeña, mediana y grande tiene que manejar estas 4 funciones importantes, estratégica, financiera, que me va a llevar al tema de la sostenibilidad y en el tiempo. No sé si, Luis, hay algunas preguntas. Encantado de repente algunas preguntas del público que quisieran hacer del tema que hemos abordado el día de hoy. Buenas noches. Rafael, ¿qué tal? Adelante. ¿Qué tal? Sí, una pregunta básica o simple. El tema de la sostenibilidad en el tiempo, de las 4 que usted ha mencionado, también depende o dependerá del tipo de empresa que uno quiera constituir. Correcto. A ver, la sostenibilidad es un término financiero, la sostenibilidad, la solvencia, a la solvencia me refiero a sostenibilidad, perdón, te escuché. Bueno, según los 4 pasos que indicó hace un momento. Ya, ok. Entonces, la solvencia, fíjense, primero la solvencia
es un término que se utiliza cuando una empresa ya tiene liquidez. O sea, una empresa que tiene capacidad para pagar en el corto plazo obligaciones, personal, obligaciones proveedores, esa es la liquidez, ¿no? Entonces, cuando ya tiene liquidez, ya la empresa tiene disponibilidad, ahora entra un aseguramiento financiero en el mediano y largo plazo. Ese término cambia de liquidez y se vuelve como un respaldo económico, que es la solvencia. Porque el término de solvencia viene capacidad de pago también, pero en el mediano y largo plazo. Y eso también, como dice Rafael, esto va a ayudar a la empresa para ser sostenible en el tiempo, ¿ok? Entonces, uno primero tiene que dar las bases, primero, de tener la capacidad de dinero disponible y después tener la capacidad para las obligaciones de corto y de mediano plazo, ¿no? Que esto ya me vuelve más sostenible en el tiempo, que es importante. Pero también es importante tener las herramientas financieras, un presupuesto, un flujo de caja, manejar los estados financieros, sus indicadores, sus índices. Y también hay indicadores de los proyectos que la empresa puede hacer. Cuando digo proyectos, es un proyecto para comprar una máquina, un proyecto para comprar un almacén, un proyecto para poder comprar activos fijos, ¿correcto? Y eso se hace un proyecto para saber un proyecto de inversión, cuánto voy a invertir y cuánto y cuándo lo voy a recuperar. Todo eso me hace sostenible en el tiempo. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Muy bien. Ok, muchas buenas gracias. noches. Buenas noches con todos los participantes. Agradecer al expositor Pedro Cáceres Alemán por el gran webinar del día de hoy. Muchas gracias, docente. De igual manera, estimados participantes, me gustaría compartirles, a ver, permítanme por favor, el inicio de la especialización en finanzas, que va a empezar el día de mañana. Mañana, 15 de noviembre, en un horario de sábados de 3 a 7:30 y domingos de 9 a 1:30, con una duración de 120 horas académicas, estamos iniciando la especialización. ¿Cuánto es la inversión? La inversión es de 1.600 soles, pero para todos los participantes tenemos un descuento especial del 15%, para el cual sería el monto de 1.360 soles. Vamos a tener dentro del tema módulos como gestión y estructuración del financiamiento corporativo, contabilidad financiera general, matemática financiera, costos y presupuestos, políticas de capital de trabajo, inversión y financiamiento, productos bancarios y también el planeamiento financiero. Dentro de ellos también nos va a estar acompañando el docente Pedro Cáceres, que es parte de lo que es el programa de especialización en finanzas, entre otros docentes. A la par, estimados, también estamos iniciando nuestra especialización en NIF, de igual manera con un descuento del 15%, al igual que nuestra especialización en en gestión estratégica de costes. Y vamos a aperturar un nuevo grupo de especialización en tributación para fines de noviembre. Sin más, quiero agradecer a todos nuevamente su participación el día de hoy. Buenas noches. Muchas gracias. Quiero agradecer también a Cerceo, gracias también por la invitación y gracias a cada uno de los participantes también por estar aquí en este minuto que hemos podido aprovechar en este webinar, ¿sí? Gracias Cerceo, gracias a Marcos y gracias a cada uno de ustedes. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Buenas noches.